Masa atómica. Es un parámetro relacionado con la masa de esta, que es la partícula más pequeña que compone a la materia. Dado que los átomos están formados de protones, de neutrones y de electrones, es lógico pensar que la masa de este depende de la suma de las masas de las partículas por separado. La masa atómica se da en una unidad que se llama unidad de masa atómica y que se simboliza con la letra U minúscula. No es un número entero. Por ejemplo, los átomos de helio 3, donde 3 es el número másico, pesan 3.016 unidades de masa atómica, mientras que los átomos de yodo 127 pesan 126.904 unidades de masa atómica. Pero si los átomos de helio 3 pesan 3.016 unidades de masa atómica, ¿por qué en la tabla periódica de los elementos aparece reportada una masa atómica de 4.0026? ¿De dónde se obtiene este valor y qué relación tiene con los distintos isótopos que hay de ese elemento? De este tema hablaremos el día de hoy, del concepto de masa atómica y de la abundancia de los isótopos en la naturaleza. Bienvenidos. Ya hablando de términos técnicos, debemos comentar que este número de 4.0026 se conoce como peso atómico estándar o masa atómica estándar o masa atómica relativa o promedio, y resulta de promediar las distintas masas atómicas de los isótopos con los que cuenta ese elemento. Hay elementos de la tabla periódica que solamente tienen un isótopo, hay algunos que tienen dos o más, e incluso en algunos casos, aunque el elemento tiene varios isótopos, solo algunos de ellos se consideran para el cálculo de la masa atómica estándar. De eso hablaremos en unos segundos. Otro concepto también que no debemos confundir es el de número másico. Número másico y masa atómica no son conceptos equivalentes. Por ejemplo, cuando hablamos del helio 4, nos referimos al átomo que tiene 4 nucleones, es decir, las partículas que están en el núcleo. Como todos los átomos de helio tienen 2 protones, es un número atómico, entonces un átomo de helio 4 tiene 2 neutrones. El número másico siempre va a ser un valor entero, porque da una cantidad. ¿Cuántos nucleones tiene ese átomo? Mientras que la masa atómica considera la suma de las masas de las distintas partículas con las que cuenta un átomo, y por lo tanto puede ser decimal, en este caso 4.002, o como lo veíamos en el caso del yodo 127. Pero, ¿qué razones de cualquier manera hacen que la masa atómica de un isótopo en particular no sea un valor entero? Bueno, hay dos razones principales para este hecho. La primera de ellas es que la masa atómica que aparece reportada para un isótopo en particular considera las masas de las partículas protón, neutrón y electrón, y ninguna de estas tres partículas tiene una masa atómica entera, es decir, un protón pesa una unidad de masa atómica y un poquitito más, y un neutrón es ligeramente más pesado que un protón, e incluso un electrón pesa 2000 veces menos que un protón. Por lo tanto, en conclusión, ninguna de estas tres tiene masa atómica entera, por lo que al sumar las masas de ellas para un átomo en particular, este valor tampoco será entero. Y una segunda razón es que la masa atómica que aparece reportada en la tabla periódica es un promedio de los distintos isótopos con los que cuenta ese elemento. Y una tercera razón, un plus, tiene que ver con un concepto relativista que se conoce como defecto de masa, y es que aunque sumáramos las masas atómicas en lo individual de las partículas que componen un átomo, esa suma nunca va a coincidir con la masa de ese isótopo reportada, por ejemplo, en una tabla de isótopos, y eso es por una relación justamente masa-energía que aparece en la teoría de la relatividad de Einstein. Por ejemplo, el berilio es un elemento que cuenta únicamente con un isótopo que se considera para el peso atómico estándar, que es el berilio 9. Y ya dijimos que el berilio 9, al igual que los demás isótopos, no va a tener un valor exacto de masa atómica. De hecho, solamente existe un átomo que tiene una masa exacta, entera, que es el carbono 12, que tiene una masa atómica de 12.0000 unidades de masa atómica. Fuera de ahí, todos los demás isótopos tienen masas fraccionarias o con decimal. El galio tiene dos isótopos que se consideran para el cálculo del peso atómico estándar, que son el galio 69 y el galio 71. Esta gráfica está a escala y es proporcional, por lo que vemos que el galio 69 tiene una mayor abundancia en la naturaleza. La abundancia es qué cantidad, qué fracción hay de ese isótopo en la naturaleza, y se puede dar en porcentaje o en una fracción o en decimal. En el caso del magnesio, por ejemplo, hay 3 isótopos que se consideran para el cálculo del peso atómico estándar, que son el magnesio 24, magnesio 25 y magnesio 26. De ellos 3, como ves en esta grafiquita, el magnesio 24 es el que tiene la mayor abundancia, aproximadamente de un 80%, el magnesio 25 aproximadamente un 10% y el magnesio 26 un 10%.
Esto quiere decir que de cada 10 átomos que hay de magnesio en la naturaleza, 8 de ellos son de magnesio 24, tienen 12 neutrones, uno de ellos es de magnesio 25, que son átomos con 13 neutrones, y uno de ellos es de magnesio 26, que son átomos de magnesio con 14 neutrones. Entonces, ¿cómo calculamos el peso estándar o la masa atómica relativa o promedio, como también se le conoce? Pongamos este ejemplo, el carbono tiene dos isótopos estables, dos isótopos que se consideran para el cálculo del peso atómico estándar, que son el carbono 12 y el carbono 13. Todos los átomos de carbono, todos tienen 6 protones, es un número atómico. Sin embargo, los átomos de carbono 12 tienen 6 neutrones y los átomos de carbono 13 tienen 7 neutrones. Si quieres saber un poco más del tema de número atómico, número másico, protones, neutrones y electrones, te invito a revisar el video que se encuentra en el canal sobre número atómico, número másico y especies químicas relacionadas con estos conceptos. Volviendo a este tema, si el carbono tiene dos isótopos, carbono 12 y carbono 13, ¿cómo calculamos su masa atómica estándar o peso atómico estándar? Consideramos a la mitad, es decir, sumamos la masa de uno con la masa del otro y la dividimos entre dos. Eso no sería correcto, no sería justo porque estos dos isótopos no se encuentran en la misma proporción en la naturaleza. De hecho, aproximadamente de cada 100 átomos de carbono que hay en la naturaleza, 99 de ellos son de carbono 12 y solo uno es de carbono 13. Entonces, si quisiéramos calcular una masa representativa de todos los átomos de la naturaleza, lo correcto sería considerar también su abundancia, es decir, considerar 99% de átomos de carbono 12 y 1% de átomos de carbono 13. Y justamente eso es lo que se hace para calcular el peso atómico estándar o la masa atómica relativa o promedio. Es una fórmula que, aunque aquí aparece algo más complejo de lo que realmente es, va a ser muy sencillo. Dice que el peso atómico estándar es igual a la suma, eso indica esta letra griega sigma mayúscula, a la suma de los productos, de las multiplicaciones de la abundancia del isótopo por la masa atómica del isótopo. Es importante que esta abundancia va a estar dada en decimal. Y el decimal, recuerda que se puede obtener dividiendo el porcentaje entre 100. Por ejemplo, si hay una abundancia del 20%, en decimal sería 0.20. Que es 20 entre 100. Si fuera una abundancia del 17%, hablaríamos de 0.17 en decimal. Y si fuera una abundancia del 8%, hablaríamos de 0.08 o 0.08. Y en el caso de la masa atómica del isótopo, esta recordemos que va a estar dada en unidades de masa atómica, U minúscula, y es un valor que te tiene que dar el ejercicio, por ejemplo, o que calcularás con alguna ecuación, pero que es un valor que no viene reportado en la tabla periódica, porque ya dijimos que en la tabla periódica aparece, pero el promedio, no el valor de cada isótopo en particular. Entonces, para poder aterrizar estos conceptos que acabamos de mencionar, vamos a realizar una serie de ejercicios, 5 ejercicios relacionados con masa atómica y abundancia. Y el primero de ellos nos dice lo siguiente: calcula la masa atómica relativa del cobre dados los datos de la tabla de abundancias. Y aquí nos menciona que el cobre tiene dos isótopos considerados para peso atómico estándar, cobre 63 y cobre 65. Nos da aquí la masa de cada uno. El cobre 63 pesa 62.929 unidades de masa atómica. Observa cómo esta masa es menor que 63 y esto es ocasionado por lo que decíamos del defecto de masa. Este isótopo se encuentra en la naturaleza con una abundancia del 69.15% y tenemos al cobre 65 con una masa de 64.928 unidades de masa atómica y una abundancia de 30.85%. Si quisiéramos emplear la fórmula que mencionábamos, quedaría esto así, que el peso atómico estándar se va a obtener multiplicando la abundancia del primer isótopo, que en este caso sería de 69.15%, pero lo vamos a escribir en decimal, 0.6915. ¿Cómo convertimos de porcentaje a decimal? Dividiendo entre 100 simplemente. Y esta abundancia la vamos a multiplicar por la masa atómica, que sería de 62.929 unidades de masa atómica. A esto le vamos a sumar la siguiente abundancia, que es de 0.3085 que sería en decimal, por 64.928. Esta operación se realizaría en una sola, en una calculadora, por ejemplo, pero podemos también ir paso a paso y colocar aquí las respectivas multiplicaciones. En este caso quedaría 43.515 más de la primera multiplicación más 20.030 para la segunda multiplicación. Y sumando estos dos valores tendríamos un resultado de 63.545. ¿Qué unidad tendría este resultado? Unidad de masa atómica.
este sería el valor de peso atómico estándar, que si vamos a la tabla periódica de los elementos, vamos a encontrar reportado un valor similar. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bien, tenemos el ejercicio número 2, que es más extenso. Dice, calcula la masa atómica relativa del germanio que tiene 5 isótopos estables. Germanio 70 es el primero de ellos, y entre paréntesis está reportada su masa atómica de 69.924 unidades de masa atómica y su abundancia en la naturaleza expresada en porcentaje de 20.52%. Y lo mismo se da para los otros isótopos, para el germanio 72, germanio 73, germanio 74 y germanio 76. Entonces vamos a hacer un procedimiento similar al ejercicio anterior, nada más que para que quepa la expresión del cálculo vamos a ponerlo ahora de forma vertical. El peso atómico estándar sería igual a la primer abundancia para el primer isótopo de 20.52% expresada en decimal, que quedaría como 0.2052, por la masa atómica que le corresponde de 69.924 unidades de masa atómica. Vamos a sumarle la siguiente abundancia para nuestro segundo isótopo de 0.2745, que corresponde al 27.45%, por su masa atómica de 71.922, más la tercera abundancia de 7.76%, que en decimal quedaría como 0.0776. Recuerda que para convertir de porcentaje a decimal dividimos entre 100, por su masa de 72.923, más la siguiente abundancia de 36.52%, que en decimal quedaría como 0.3652 por 73.921, y finalmente la abundancia de 7.75%, que en decimal quedaría como 0.0775 por la masa atómica de 75.921 unidades de masa atómica. Realizamos cada operación en lo individual o podemos realizarlas todas en una sola en la calculadora. En este caso, para la primera operación tendríamos un resultado de 14.348, más en el segundo caso de 19.743, más la tercera operación 5.659, en el cuarto caso de 26.996 y en el quinto caso, que sería 0.0775 por 75.921, un valor de 5.884. Hacemos la suma de todos estos valores y obtenemos un resultado de 72.63 y la unidad sería unidad de masa atómica. Podemos comparar este resultado con el que aparece reportado para el germanio en la tabla periódica y veremos que es un resultado muy cercano. Ejercicio 3. El renio tiene una masa atómica relativa de 186.207 unidades de masa atómica y cuenta con dos isótopos estables. Uno de sus isótopos es el renio 187, con una masa atómica de 186.956 unidades de masa atómica y una abundancia de 62.60%. ¿Cuál es la masa atómica del otro isótopo, el renio 185? Podemos anticipar que la masa va a ser menor a 185 por este concepto de defecto de masa. ¿Cómo plantearíamos el ejercicio? Bueno, el concepto de peso atómico estándar implica operar la abundancia por la masa atómica de cada isótopo. Entonces vamos a hacer un planteamiento así. ¿Cuál es el isótopo que sí conocemos? Datos, el renio 187. Entonces, ¿cuál es la abundancia de ese isótopo? 62.60%, que en decimal quedaría como 0.6260. Y eso multiplicaría a la masa atómica de ese isótopo, que en este caso es de 186.956. A esto tendríamos que sumarle la abundancia del otro isótopo que tiene el renio. Esta otra abundancia la podemos representar como A subíndice I, abundancia del isótopo, y esto multiplicaría a la masa de ese isótopo, que en este caso la podríamos colocar como M subíndice I porque son incógnitas. Y esto sabemos que va a dar el peso atómico estándar que sí nos da el ejercicio, porque el ejercicio indica que este elemento, el renio, tiene una masa atómica relativa o promedio de 186.207 unidades de masa atómica. Aquí la cuestión es que parecería que tenemos dos incógnitas, abundancia del isótopo
y masa atómica del isótopo, pero esto no es así porque sabemos que las dos abundancias, como son los únicos dos isótopos que tiene el renio, deben de sumar el 100%, es decir, este punto 6260 más la abundancia del isótopo deben de sumar en este caso 1. 1 es la forma de representar el 100% en decimal. Dicho de otra manera, la abundancia de este otro isótopo va a ser 1 menos 0.6260, que es la abundancia del otro isótopo, y en este caso es 0.3740, que equivale al 37.4%. Solamente recordemos que la abundancia en estos cálculos se tiene que dar en decimal, 0.374 en este caso. Esta abundancia ya nos permite reducir todo a una sola incógnita, que es la masa atómica de este isótopo. Y para eso vamos a plantear una siguiente ecuación. El peso atómico estándar nuevamente va a ser igual a 0.6260, que es la primera abundancia, por la masa de 186.956, la masa del primer isótopo, más, y ahora ya conocemos la abundancia del segundo isótopo, que sería de 0.374, por su masa atómica, que no conocemos, pero sí sabemos que la suma debe dar 186.207, que es el peso atómico estándar. Efectuando la primera operación tendríamos un resultado de 117.034, más efectuamos operación 0.374 por MI, 0.374 MI por MI. Esto es igual a 186.207. Vamos a despejar MI, por lo tanto 0.3740 MI va a ser igual a 186.207 y el 117.034 que está del lado izquierdo sumando lo pasamos del lado derecho restando. 117.034 o restamos de ambos lados de la igualdad 117.034. 0.3740 MI es igual a, efectuando esta resta, tendríamos un valor de 69.173 y despejando MI quedaría como 69.173 sobre, y 0.374 lo pasamos dividiendo, 0.3740, y da un valor de MI de 184.954 unidades de masa atómica, que sería la masa atómica del isótopo en cuestión. Vamos con el ejercicio número 4. En este ejercicio 4 nos enfrentamos a quizás la situación más común que se aborda en este tema, que es la de determinar las abundancias porcentuales de los isótopos de un elemento. El ejercicio nos dice: el antimonio Sb tiene un peso atómico estándar de 121.760 unidades de masa atómica y cuenta con dos isótopos estables. El antimonio 121 con una masa de 120.904 unidades de masa atómica y el antimonio 123 con una masa de 122.904 unidades de masa atómica. Determina la abundancia porcentual de cada isótopo si son los únicos que calculan el peso estándar. Entonces, en este caso, en los casos donde a ti te pidan los porcentajes de abundancia, debes tener presente que se va a tener que realizar una ecuación, que en la mayoría de los casos va a ser un sistema de ecuaciones, pero va a ser un sistema de ecuaciones muy sencillo. Para este sistema de ecuaciones es importante darles una letra a cada uno de los porcentajes y tenerlas muy bien identificadas para eventualmente no generar confusión. En este caso, los dos isótopos que tenemos son el antimonio 121, al que le vamos a dar la letra X, y tenemos al antimonio 123, al que le vamos a dar la letra Y. Puedes darle cualquier letra, por conveniencia XY. Algo que sí sabemos es que si X y Y van a representar las abundancias, ya sea en porcentaje o en decimal, algo se va a cumplir con ellas dos. Si la damos en decimal, esto que se va a cumplir es que la suma de las dos abundancias tiene que ser igual a 1, es decir, el 100%. Por ejemplo, una abundancia podría ser de 60%, es decir, 0.6, y la otra entonces sería del 40%, es decir, 0.4, pero siempre se va a cumplir que las dos deben de sumar 1 o 100%. Y de aquí podríamos despejar una de las dos abundancias, por ejemplo, Y va a ser igual a 1 y la X la pasamos del lado derecho restando. Hemos planteado una ecuación que nos va a permitir calcular las abundancias, porque vamos a tener una ecuación más como referencia, que es la del peso atómico estándar. Peso atómico nuevamente es la fórmula base que vimos al inicio del video. Dice que multipliquemos la abundancia de un isótopo, en este caso por ejemplo X, por su masa atómica. La masa atómica del antimonio 121, que es el que tiene la letra X, es de 120.904, que viene reportado en el ejercicio. Y a esto le vamos a sumar la siguiente abundancia. La otra abundancia para el isótopo de antimonio 123 es Y. Y por la masa atómica de ese isótopo, que es de 122.904.
y sabemos que la masa atómica relativa o el peso atómico estándar para este elemento es de 121.760, que nos lo dice el ejercicio por acá. Ahora, con esta ecuación donde tenemos que y es igual a 1 menos x, vamos a poder hacer una sustitución en la ecuación del peso atómico estándar para reducir la expresión a una sola incógnita, que será x. En lugar de tener dos incógnitas, x y y, vamos a tener una sola incógnita. Entonces, esta sustitución quedaría así. Colocamos 120.904x más, y en lugar de colocar y, vamos a colocar el despeje 1 menos x que acabamos de obtener, y esto va a multiplicarse por 122.904, que era la masa atómica de ese isótopo, y esto debe dar igual a 121.760. Operamos 120.904x, aplicamos aquí la propiedad distributiva, 1 por más 122.904 menos, porque menos por más menos, y 122.904 por x debe ser igual a 121.760. Realizamos acá la simplificación de términos semejantes. 120.904x menos 122.904x, eso nos da exactamente menos 2x. Y esto va a ser igual a 121.760, y este 122.904 que está del lado izquierdo sumando, lo pasaremos del lado derecho restando. Menos 122.904. Menos 2x es igual a, aplicando esta operación, tendríamos un resultado de menos 1.144. X es igual a menos 1.144 sobre, y ese menos 2 que multiplica a la x pasa dividiendo. X es igual a 0.572. Esto es en decimal la abundancia para el primero de los isótopos. Si lo queremos expresar en porcentaje, multiplicaríamos por 100 y tendríamos un valor de 57.2%. ¿Cómo calculamos la abundancia del siguiente isótopo? Con la expresión que teníamos al inicio, y igual a 1 menos x, podemos sustituir aquí la abundancia que obtuvimos de x, 0.572, y nos da un resultado de 0.428, que expresado en porcentaje equivaldría a 42.8%. Estas son las abundancias. Como x lo habíamos definido para la abundancia del isótopo de antimonio 121, entonces este sería el porcentaje de antimonio 121, mientras que 42.8% correspondería, en este caso era y, al antimonio 123. Y con esto estaría resuelto el ejercicio. Vamos con el último ejercicio de la serie. El ejercicio dice: determina la magnitud de los porcentajes faltantes en la tabla. El hafnio tiene una masa atómica de 178.49. Y en la tabla tenemos los 6 isótopos del hafnio: 174, 176, 77, 78, 79 y 80. La masa atómica de cada isótopo y su abundancia porcentual. Vemos que hay dos porcentajes faltantes, el del hafnio 176 y el del hafnio 180, y el planteamiento del ejercicio va a ser similar al del anterior, solamente que en este caso consideraremos que estos dos porcentajes no van a sumar el 100%, porque ya tenemos otros 4 porcentajes considerados en la tabla. Entonces comenzamos con un planteamiento de incógnitas. Para el hafnio 176 vamos a usar la letra X para referirnos a su abundancia en decimal, y para el hafnio 180 vamos a ocupar la letra Y. Entonces, el peso atómico estándar se va a obtener multiplicando, como en el caso anterior, cada abundancia en decimal por la masa atómica. En el primer caso tendríamos 0.0016 por 173.940, más en el segundo caso la abundancia es incógnita, X, por 175.941. Para el tercer caso tenemos una abundancia del 18.60% que tenemos por acá, y en decimal quedaría como 1860, que multiplica a la masa atómica de 176.943. La cuarta abundancia es de 27.28%, que en decimal quedaría como 0.2728 por su masa atómica de 177.944. Una quinta abundancia sería de 0.1362 por la masa atómica de 178.946, y la sexta es incógnita también, Y, por 179.946. Efectuamos cada
multiplicación y en el primer caso quedaría un resultado de 0.278 que se sumaría a la multiplicación de 175.941 por x, que dejaría planteada la multiplicación 175.941x más la siguiente operación da 32.911, luego más 48.543 más 24.372 más 179.946 y, que también quedaría representada la multiplicación, y esta suma debe dar 178.49, que es la masa atómica estándar. Con esto ya podemos plantear una primera ecuación, que sería la suma de estos subtotales, de estas parcialidades, que daría 175.941x más 179.946y, que es en el caso de las dos incógnitas, y luego sumamos los otros cuatro valores para dar un resultado de 106.104 y esa suma debe dar 178.49. Aquí ya tenemos una primera ecuación que tiene dos incógnitas, x y y. Vamos a plantear una segunda ecuación. ¿Qué segunda ecuación podemos obtener? La de la suma de las abundancias, porque si son los únicos 6 isótopos del hafnio, la suma de las abundancias debe de dar el 100% o 1 en decimal. Entonces sumaremos ahora estos valores de la columna de abundancia, estos valores pero expresados en decimal, y esa suma debe de dar 1. Esa va a ser nuestra segunda ecuación para plantear nuestro sistema de ecuaciones, que se va a reducir a una ecuación de primer grado. Entonces las abundancias son de 0.0016 más x, que es la abundancia del isótopo en cuestión, del hafnio, más 0.1860 más 0.2728 más 0.1362 más y eso debe de dar igual a 1. Sumamos estos valores y obtenemos un resultado de 0.5966 más x más y eso debe dar igual a 1, y luego x más y es igual a 1 y este valor lo pasamos del lado derecho restando, 0.5966, x más y debe dar igual a 0.4034, que es esta resta, y de aquí despejamos y igual que en el ejercicio anterior, queda 0.4034 menos x. Este va a ser el parámetro que vamos a sustituir en nuestra siguiente ecuación, en la sustitución, para obtener el valor de las abundancias. Entonces tenemos la sustitución de 175.941x más 179.946, y en lugar de escribir y, sustituimos el despeje que acabamos de obtener de 0.4034 menos x más 106.104. Esto debe dar igual a 178.49, que es el peso atómico estándar. 175.941x más, y efectuamos aquí cada operación con la propiedad distributiva. La primera multiplicación da 72.590 menos 179.946x más 106.104. Esto debe dar igual a 178.49. Agrupamos términos semejantes. En este caso, para las x tendríamos menos 4.005x es igual a 178.49, y el 72.590 que está sumando lo pasamos restando, 72.590, y lo mismo hacemos con el 106.104. Menos 4.005x es igual a, desarrollando esta operación del lado derecho de la igualdad, tenemos un resultado de menos 0.204, y ahora despejamos x como menos 0.204 entre menos 4.005, dando un resultado para x de 0.0509. Esto expresado en porcentaje, porque aquí está en decimal, daría un valor de 5.09%. Esta sería la abundancia del hafnio 176, que fue el isótopo para el que utilizamos la letra X como incógnita. Y ahora, si queremos hallar la abundancia del otro isótopo, del hafnio 180, entonces sustituiríamos en el despeje que teníamos de Y, pero recuerden que Y era 0.4034
4 menos X. Y en este caso ya hemos obtenido el valor de X, por lo que Y nos daría un resultado de 0.3525, que en porcentaje quedaría como el 35.25%. Esto sería para el AFNIO 180. Y hemos resuelto el ejercicio con nuestras dos abundancias ya calculadas de 5.09% y de 35.25%. Para que puedas practicar esto que acabamos de revisar, te invito a realizar este ejercicio. Calcula la masa atómica relativa del estroncio, dados los datos de la tabla de abundancias, y debes de dar redondeada a 2 decimales. Son 4 isótopos, solo recuerda ocupar la abundancia en decimal. Pausa el video, haz el ejercicio y cuando lo hayas resuelto, observa la respuesta. La respuesta es de 87.62 unidades de masa atómica. Ejercicio 2. Calcula los porcentajes de abundancia de los dos isótopos estables del boro B. El boro 10 tiene una masa de 10.013 unidades de masa atómica y el boro 11 tiene una masa de 11.009 unidades de masa atómica. La masa promedio del boro es 10.81 unidades de masa atómica. Pausa el video y observa la respuesta. La respuesta es de 19.9% para el boro 10 y de 80.1% para el boro 11. Espero que este material te haya sido de utilidad. Te deseo mucho éxito. Gracias.